Bueno, este es el gran dilema que a todos nos persigue. Caos versus orden. Nosotros, y me incluyo, dentro de los latinos que muchas veces tendemos al caos por falta de una buena planificación, por falta de un buen seguimiento de obras. Y es importante todo lo que nosotros hagamos para poder anticiparnos a un problema. Por eso lo que vamos a tratar de ver en esta charla es el diseño y certificación de las redes FTTH. La base de una red FTTH es una estructura celular. Es como armar un rompecabezas donde cada pieza son 64 o 128 hogares. Entonces, en el centro de cada pieza, que es el nodo FTTH, vamos a poner el centro de la distribución y bien, podemos ir cosiendo todas esas piezas con un cable subtroncal o juntar varios de esos nodos en un punto de convergencia local. Si juntamos varios nodos, lo ideal es que en ese punto de convergencia local dejemos 12 fibras, que es justo las fibras de un tubo, y alimentemos mínimo 6, máximo 12 nodos. Con 6 nodos estamos dejando 2 fibras por nodo, o sea, una es para usarla y una es para una expansión futura. Si alimentamos 12 nodos, no queda nada para expansión futura. En zonas de baja densidad es fácil hablar de dejar un poco de fibra en exceso, pero como vamos a ver más adelante, cuando nos vamos a grandes ciudades o a situaciones de alta densidad, las fibras nos las comemos a una velocidad tremenda. En cuanto a esquemas de distribución, básicamente tenemos dos. El primero, que es un esquema de distribución simétrica. Tenemos 2 o 3 niveles de distribución, donde en cada nivel de división la potencia se divide por 2, por 4, por 8. Lo más común es dividir primero por 8 y después en cada caja terminal donde conectamos de clientes, nuevamente por 8. Entonces tenemos 8 por 8. Si tenemos mayor densidad, quizás dividimos primero por 4 y después por 16. O si hacemos 3 niveles, hay algunos que hacen primero por 2, después por 4 y después por 8. ¿Sí? La distribución de potencia es muy pareja. Es una distribución en estrella. El segundo esquema de distribución es un esquema desbalanceado o una arquitectura lineal, donde a lo largo de una fibra voy derivando parte de la potencia para alimentar 4, 8 o 16 clientes y con el resto sigo. Pero como a medida que avanzo tengo cada vez menos potencia, porque fui dejando por el camino, la relación de división tiene que ir cambiando. Por ejemplo, arranco con un 90-10. ¿Qué significa? 90% sigue, 10% lo derivo. El siguiente, como ya tengo menos potencia, tengo que derivar 20% y sigue 80%. En el siguiente, 70-30, 60-40, 50-50, ¿sí? Ese segundo esquema es muy parecido a lo que hacíamos en la distribución de RF con los TAPs, que teníamos un TAP de 32, 29, 26, etc. ¿Cuál es la principal diferencia? Que antes teníamos que tener en cuenta la pérdida de inserción de los TAPs anteriores y la pérdida del cable coaxil, porque la pérdida del cable coaxil era importante. Acá, como estamos hablando de tramos muy cortitos de fibra, la atenuación de la fibra prácticamente no importa, lo único que me importa es la pérdida de inserción de la caja anterior.
Y para hacer algunas cuentas, tomo estos valores de atenuación, y vamos a ver para el empalme de fusión, para el conector de campo, para el conector que ya viene prearmado, divisor por 4, divisor por 8, divisor por 16, y abajo el cable de fibra óptica, que también va a tener diferente atenuación según la longitud de onda. Los cálculos los vamos a hacer con el típico. Si los hacemos siempre con el máximo, por supuesto que vamos a estar segurísimos, pero vamos a estar recontra cubiertos. Lo que se suele hacer es trabajar con los valores típicos, obviamente hacer un control de calidad de los materiales que vamos a utilizar, porque si los materiales que vamos a utilizar son malos, probablemente estemos más cerca del peor caso que del típico, y dejar 2 o 3 dB de margen en nuestro cálculo justamente para compensar por desviaciones. No ir al extremo con el típico y al extremo, no. Ir con el típico y dejar un margen de seguridad. Y después el otro valor de cálculo que tenemos que utilizar son los valores de potencia, los niveles de transmisión y los umbrales de recepción, potencia del OLT, y en esto vamos a considerar que trabajamos con óptica C+. Hay 3 tipos de óptica en GPON: B+, C+, y C++. Lo que todos adoptamos como estándar es el C+, perdón. Y ven que es bastante grande también la dispersión de potencia. La potencia de transmisión va de 3 a 7 dB. En potencia, hablar de 3 dB de diferencia es doble potencia, es mucho. El típico está en 4,5. Y ahí lo que pasa es que el mínimo del C+, 3 dB, se pisa con el máximo del B+. Entonces, algunos vendedores capaz que te sobreimprimen y te venden una óptica de B+, que es una muy buena del B+, te la venden como C+. Porque en total entra, es el máximo de uno y es el mínimo de otro. Y no solo entra la potencia de transmisión, sino que también tenemos que tener en cuenta un umbral de recepción, que es menos 32 dB. En el caso de la ONT, también hay ONTs B+ y ONTs C+. Por supuesto que estaríamos mucho mejor usando ONTs C+, pero son más caras y por efecto multiplicador tienen un impacto importante. No es lo mismo gastar un poquito más en una óptica C+, que voy a compartir entre 64 clientes, que a esos 64 clientes ponerle una ONT con óptica B+. Entonces, la combinación más común es C+ del lado OLT, B+ del lado cliente, del lado ONT. Ven ahí que la transmisión en 1310 va de medio dB a 5 dB y el umbral de recepción en 1490 también es peor, es menos 27 en vez de menos 30. ¿Qué significa tener o dejar en nuestros cálculos 2 dB de margen? Yo voy a tratar de llegar siempre al ONT del cliente, no con menos 27, que es el umbral, sino con menos 25. No especular con el límite, porque esa ONT con un umbral de menos 27, capaz que con menos 28 y menos 29, también funciona. Entonces no me tengo que quedar contento con que la ONT levantó. Tengo que ver en qué condiciones está operando y no permitir que quede en servicio un cliente, por más que el servicio funcione, con un nivel que esté por debajo de menos 25. ¿Sí?
Cambia. Ahí estamos. No hay que hacer ningún cálculo de matemáticas superior, es simplemente sumar y restar. Vamos a analizar este caso donde tengo un OLT, un EDFA splitter multiplexer para sumar televisión, un ODF, 20 kilómetros de fibra, un primer nivel de división con un splitter por 8 y un segundo nivel de división con otro splitter por 8. Arquitectura balanceada por 64, alcance 20 kilómetros con televisión. Entonces, ¿qué hacemos? En lo que es TV, salimos, para ver con cuánto llego al receptor, salimos con 20 dB milivatio del EDFA splitter multiplexer. Le resto 0,6 dB de dos conectores del patch core entre el EDFA y el ODF. 20 kilómetros por 0,19 dB por kilómetro. Un empalme de fusión cada 2 kilómetros, o sea, tengo 10 empalmes de fusión. 10 dB y medio de la inserción de la caja. 2 por empalmes de fusión de 0.05, la otra caja. 2 por 0,6 los empalmes mecánicos, los conectores de armado en campo. Entonces llego con 7,2 dB en la señal de televisión. Yo dije que mi umbral era -8. Si yo quiero tener un margen de seguridad de 2 dB, necesitaría -6. Estoy en -7,2, por eso lo pinté de naranja. Estoy ahí, ya estaría bastante jugado. En el upstream, en el downstream de datos, voy para allá y nuevamente salgo con los 4,5 dB de la potencia del C+, la típica, le resto todas las atenuaciones, llego con 24,9. Dijimos que quería tener 2 dB de margen y llegar mejor que -25, estoy ahí, -24,9. Y en el sentido contrario, en lo que es el upstream, salgo con menos potencia de la ONT, porque es B+, y llego con -28,7. El umbral era -32, o sea que estoy bien. Vemos que 20 kilómetros con balanceada y con KTB es un poco el máximo alcance seguro que puedo lograr. Si le saco televisión, ¿qué gano? Estábamos contando que la inserción del EDFA splitter multiplexer era 1 dB. Entonces tengo un poquito más de potencia y eso, cuando tengo solo datos, permitiría llegar un poquito más lejos. Voy a llegar hasta 24 kilómetros. Las cuentas son similares, no las vamos a hacer. Revísenlas a ver si no me comí algo en alguna cuenta, pero no es más que sumar y restar. Me salté uno, este era 20 kilómetros. Le puse a 128. Fíjense que si lo quiero estirar a 128 el split, en el caso de KTB, en vez de 20 kilómetros, se me achicó a 6 kilómetros. ¿Qué pasa? Al dividir por 128, le puse un poco más de 3 dB de inserción extra. Y eso lo tengo que compensar con menor pérdida de fibra. Y si la fibra estaba en 0,22 por kilómetro, para tener 10 kilómetros son 2 dB y yo necesito 3 dB y medio. Tengo que sacarle casi 15 kilómetros. Por eso me bajo de 20 a 6. Le saqué 14 kilómetros para compensar la mayor atenuación del split por 128. Esto es un poco la situación y hasta dónde lo puedo exprimir. 10 kilómetros
con split por 128 solo datos, 24 kilómetros con split por 64 todo datos, 6 kilómetros por 128 con TV, 20 kilómetros por 128 con TV. Todo lo que quiera estirarlo más me lleva a una situación extrema, a una situación crítica. Esto es arquitectura balanceada, red fusionada. Vamos a ver qué pasa ahora cuando me voy al preconectorizado y cuando me voy a arquitectura desbalanceada. En realidad son dos cosas diferentes. No necesariamente el balanceado tiene que ser fusionado y el desbalanceado tiene que ser preconectorizado. Puedo tener balanceado y preconectorizado, y puedo tener desbalanceado y fusionado. Sin embargo, lo más común es balanceado fusionado y desbalanceado preconectorizado. ¿Cómo trabaja la arquitectura desbalanceada en el caso preconectorizado? Un pelo de fibra llega hasta una caja hub o una caja divisora donde se divide por dos. Entonces, un pelo de fibra, que es un puerto del OLT, va a alimentar dos líneas de 4 cajas en cascada. Caja de 8, sí señor. La mayoría de los fabricantes nos empujan a que todas las cajas intermedias sean iguales. Todas las cajas sean con una relación de división 70-30. Entonces nos venden dos tipos de caja. La caja pasante, 70-30, y la caja terminal. El argumento es que más fácil el control de stock, nada más que tengo dos cajas, pero no es lo más eficiente. Porque cuando vamos con este esquema y hacemos las cuentas, ¿qué pasa? A la primera caja le llegan menos 20 dB. En este caso que habíamos hecho con, ¿qué distancia? 10 kilómetros. A la primera caja le llegan menos 20 dB. Le sobra. Dijimos que yo quería tener como mínimo menos 25. Tengo casi 5 dB de más. A la segunda le llego con menos 23 casi. A la tercera le llego con menos 25,75. Ahí, raspando. Y a la última le llego con menos 22. Todo esto así de desparejo es consecuencia de que todas las cajas tienen la misma relación de división. A la primera le estoy dando más de lo que necesita, a la segunda le estoy dando bien y a la tercera le estoy dando justito lo que le corresponde. Ven que en una situación similar, con un split por 64 y solo datos, pero la arquitectura balanceada, llegábamos a 24 kilómetros. Ahora llegamos a 10. ¿Y esto por qué? En parte por esto, por esta ineficiencia en el reparto de potencia. Y en parte porque, como acá es todo preconectorizado, tengo muchos conectores y eso agrega pérdida. Por más que los conectores, unos te dicen que son buenísimos, no es lo mismo un conector que una fusión. Entonces siempre tenemos que manejarnos con este esquema y si queremos mejorar la cosa y si presionamos un poco a los que nos venden los equipos Precon, es que nos vendan 70-30, 70-30, 50-50. Porque veíamos que antes la caja que resultaba más penalizada es la tercera. Si a la tercera que le estaba ya llegando muy justo, en vez de ponerle un 70-30, que aparte es lo lógico, porque en la última es mitad para aquí, mitad para la que sigue, que es la terminal.
le ponemos un 50-50, no solo vamos a lograr una distribución bastante más pareja de la potencia, fíjense que ahora de aquí hasta el final está bastante parejo. Quizá a la primera, que todavía le sigue sobrando, si en vez de un 70-30 le pusiéramos un 80-20, la cosa daría mejor. Y al estar más parejo, tengo que manejar ya acá dos tipos de cajas distintas. Si me voy a un 80-20, tres tipos de cajas distintas. Pero con esta distribución más eficiente lo puedo estirar de 10 a 12 kilómetros. El problema viene cuando le quiero agregar TV, porque si ya ahora tengo menor alcance que en la red simétrica y fusionada, cuando aparte le meto el EDFA Splitter Multiplexer, que tiene un poquito más de inserción, aún con la caja 50-50, en vez de llegar a 12 kilómetros, como el caso de solo datos, me voy a quedar en 8 kilómetros. Y si no tuviera la 50-50, me voy a quedar en 6 kilómetros. A esto me refiero en tratar de hacer algunas cuentas y a veces interactuar. Primero hago el cálculo, la predicción, y después que lo armé, hago la verificación. Mido si todo me da de acuerdo a lo que calculé. O me da mucho mejor o me da mucho peor. ¿Sí? Bueno, esto es un poquito todo esto que estuvimos hablando. Con split por 64 y solo datos podemos llegar a 25 kilómetros. Con split por 64, datos y TV, 20 kilómetros. Esto en el caso de arquitectura balanceada y fusionada. En el caso de arquitectura desbalanceada y preconectorizada, ya se me empiezan a cruzar las ideas a esta altura, con split por 64, caja divisora por 2 y solo datos, 10 o 12 kilómetros, según tenga 50-50 o no, y en el caso de TV, 6 u 8 kilómetros, nuevamente según tenga la caja 50-50 o no. Decía que un caso que se complica, porque empezamos a necesitar muchísima cantidad de fibras, es cuando tengo que encarar un diseño en una zona de alta densidad. En las ciudades normalmente vamos a tener edificios de departamento, podemos pensar en edificios de 8 pisos por 4 departamentos por piso, lo cual nos da 32 departamentos por edificio, y ya por cada 2 edificios estaríamos requiriendo un puerto de OLT. Los edificios están en una manzana de 100 metros por 100 metros. Puedo tener, como está en este dibujo, 8 edificios por cada cara de la manzana. Entonces, y puedo llegar a tener edificios más grandes, ¿no es cierto? Pero en el caso, digamos, un promedio de edificios de 32 departamentos por cada edificio, si yo lo quisiera cablear al 100%, necesito 4 pelos de fibra por cada cara de la manzana. O sea, para todo el bloque de las 4 caras necesitaría 16 pelos de fibra. Entonces, eso hace que mi troncal de fibra se agote enseguida. En nuestros diseños, nosotros contemplamos una penetración del 50%. Obviamente, si existe competencia, sería vivir en la nube, pretender que todos van a ser clientes míos. Entonces, lo que hacemos es dejar, en vez de 4 pelos por cada cara de la manzana, 2. Cada uno de esos pelos se divide por 4 y cada una de esas 4 salidas se deriva a un edificio y permitiría alimentar a 16 clientes por edificio.
16 por 4, 64. Entonces podría alimentar 16 de los 32 clientes. Al construir 50-50, ¿cuál sería la recomendación de dejar disponibles puertos para futuras ampliaciones? Nosotros lo que estaríamos necesitando con manzana por manzana son, dejando 2 pelos por cara, son 8 pelos. Lo que dejamos son 12, o sea, serían 8 de uso y 4 de reserva. Pero nuevamente, piensen que salgo con un troncal de 144, voy dejando 12 fibras por manzana, me alejé 1,5 kilómetros y me quedé sin fibras y solamente alimenté una línea de 12 manzanas. O sea, la densidad y la cantidad de fibras que se requieren es muy grande, tanto que lleva a pensar incluso en cables de 256 fibras, 288 fibras, perdón. Y ahí el spliteo, digamos, ahí tienes cajas en un veo allá de otro puerto. Bueno, ahí está dibujado, pueden ser, esto lo puedo encarar como preconectorizado y dejar 2 cajas de 8 puertos y poner primero una sola y después agregar la segunda, o poner una caja de 16. Y ahí, pero entonces ahí la conexión, si fuera desbalanceado, tendríamos que entrar a una No. y salir a la otra. Si lo hago como desbalanceado y preconectorizado, acá en vez de dividir por 2, divido por 4, y en vez de encadenar 4 cajas, encadeno 2. Y si nos ponemos a hacer las cuentas al límite, si no tengo mucha distancia, podría encadenar 3. Una 70-30, una 50-50 y una terminal. Capaz que si me estoy manejando en un radio de 3 kilómetros, pues hay que empezar a hacer las cuentas, pero lo podemos estirar un poquito. ¿Sí? Dime. La diferencia entre lo que transmite el OLT y lo que transmite la ONT, vi que la diferencia era 1 decibel, o sea, 24, 25. No, lo que transmite era 4 dB y medio, el promedio del OLTC+, y la ONT, no me acuerdo cuánto era, pero era 3 dB, creo. La ONT transmite 3 dB y la OLT transmite 4,5. Y los umbrales son distintos. El umbral del OLT es más bajo, es menos 32, y el umbral de la ONT es menos 27. Después son distintas longitudes de onda, son distintas atenuaciones las de la fibra. Sí. Ahí te dan el micrófono, sí. Sí, el rango que transmite la ONT hacia la OLT, que es Sí. la RX, ¿el rango aceptable entonces es dentro de los menos 32 o menos 31? Los 3 dB que transmite la ONT van contra los menos 32 del OLT, porque el lambda que transmite uno es el lambda que recibe el otro. Ok. ¿Sí? Van cruzados, porque la transmisión de uno va con la recepción del Va otro. con la recepción del otro. Entonces, si bien transmito más bajo, el umbral de recepción es mejor, también está más bajo. Pero la atenuación en 1310 es mayor que en 1490. Entonces, sí,
Lo ideal sería C+ contra C+, pero C+ contra B+ también es mejor que B+ contra B+. O sea, lo peor es B+ contra B+. Tengo una mejora si hago C+ contra B+. Y tengo otra mejora mayor si C+ contra C+. ¿Le acercas el micrófono? Es que el señor acá lo tiene. Ahí. ¿Ese B+ es mejor que el C++? No. El peor, B+. El peor. Después viene C+, y después viene C++. Pero ya se te disparan los costos. Una consulta. ¿En el tema del ECFA no se puede usar de más potencia? El EDFA, como dije antes, hay hasta más 23 dB por puerto. No es recomendable el uso por el riesgo de daño a conectores, empalmes, cajas y hasta la misma vida útil del EDFA. La decisión de usarlo o no está en cada uno. Yo no lo recomiendo. Yo recomiendo trabajar entre 18 y 20. Ok, gracias. Como vimos, hay un límite de alcance, un límite de cobertura desde cada OLT que dijimos que es de 20 kilómetros. Cuando yo necesito cubrir un área mayor, lo conveniente es alejarse incluso un poco más y armar un hub o poner un OLT remoto que puede estar en un gabinete estanco, en un pedestal o colgado de una columna, de un poste. Esto tiene también un doble beneficio y puedo hacerlo con distancias más chicas. Acá en este caso marcamos cada OLT cubriendo un área de 15 kilómetros a la redonda. No me alejo más de 15 kilómetros y para cubrir las zonas más distantes lo que hago es un salto de 30 kilómetros, instalo un OLT remoto y alimento también hacia atrás. Esto tiene dos ventajas. Primero, evito tener troncales muy largos con muchas fibras. Esto no solo es caro, porque el cable de mayor cantidad de fibras es caro, sino que además, si se corta ese cable de fibra, se me corta el servicio. En cambio, cuando yo armo un esquema como este, con un GDEM principal y dos hubs o dos OLT remotos, toda esta vinculación entre los OLT es una vinculación a nivel red de datos. Y lo puedo hacer con redundancia y lo puedo hacer segurizado, porque yo puedo llegar al OLT que está arriba a la derecha a través del enlace amarillo o a través de los dos enlaces naranja. No, esos enlaces de datos tienen que ser de más de 10 gigas. Porque piensen, bueno, todo depende de un OLT con cuántas placas o con qué capacidad instalen, pero lo mínimo de upstream de un OLT es tener 2 circuitos de 10. Porque en realidad, si el éxito nos condena y ustedes venden los 64 clientes por cada puerto y el cliente usa el 100% del tiempo la velocidad que le vendimos, vamos a necesitar uplink de 100 gigas, no de 10. Nuevamente, es cuestión de ponerse a hacer las cuentas de cantidad de clientes, velocidad promedio vendida y afectar eso por un coeficiente de sobreventa. Por suerte, los clientes utilizan mucho menos de la capacidad vendida.
En el caso particular nuestro de GigaRed, tenemos 200.000 clientes. La velocidad promedio vendida es 100 megabits segundo. Si hacemos 100 por 200.000, no sé cuánto da, un montón de teras. Deben dar como 20 teras o más. 20.000 teras. Espérate. 200.000 por 10, ¿qué? 200 por 100. Sí, 20.000 teras. Da algo inmanejable, 20.000 terabits segundo. Porque 200.000 lo divido por 1000 para ya hablar de miles. Y por 100 megas son 20 teras. 20 teras. Y en realidad yo estoy con... No, son más de 20 teras, son 20.000 teras. Bueno, no sé, yo en promedio estoy consumiendo 5 megabits por segundo por cliente. Porque estoy con 1 terabit segundo por todo. O sea, por suerte no usan los 100 megas que le estoy vendiendo a cada uno. Con calma y con el papel hagan la cuenta, pero van a ver que si todos consumen lo vendido es inmanejable. Por eso, 20.000 teras. 20.000 teras, eso sí. Ya te fuiste a PETA, que es la que sigue. Otro tema al cual nosotros no estamos muy acostumbrados, sí. Nosotros, nuestra cuenta es, tenemos 200.000 clientes de Internet. Velocidad promedio vendida, 100 megabits segundo por cliente. Capacidad contratada de Internet, 120 gigas. Capacidad real utilizada, aproximadamente 1000 gigas, 1 tera. ¿De dónde sale esa diferencia? Ustedes dicen, pero compraste 120, pero estás usando 1000. La diferencia, ¿cuál es? Que nosotros tenemos peering, que es conexión directa con Google, con Akamai, con todos los principales proveedores de Internet, y aparte de eso tenemos cachés de Netflix, de Google. Entonces, fíjense cuál es la diferencia. Es tremendo porque entre 4 proveedores se llevan el 80% del tráfico. Eso es lo que hoy está haciendo que el negocio de Internet sea un negocio de grandes, porque el pequeño operador no le dan peering, no te dan los servidores de caché, y la única alternativa es agruparse en un punto de intercambio de tráfico y todos juntos solicitar el peering, solicitar el caché. ¿Cómo? Para el cliente la calidad de servicio es mejor. Económicamente, hoy quien nos estrangula a todos los prestadores de este servicio son los dueños de contenido. Hoy, el caso particular de GigaRed con 200.000 clientes, el costo del contenido mensual está en $1 millón. El costo de la conectividad está en $60.000. O sea, dar internet es negocio, dar televisión no es negocio. Si no tuviera el peering, quizá en vez de 60.000 saldría 300.000 el costo de la conectividad, pero todavía es más baja la conectividad
que el contenido. Seguimos. Certificación de la obra. Nuevamente, esto es otro problema de todos nosotros que dejamos las cosas funcionando a lazo abierto y no aplicamos los controles necesarios. Nosotros podemos tener el mejor diseño, las mejores especificaciones y después se lo damos a construir la red a una cuadrilla, a una empresa que contrata a los operadores más baratos y que no saben nada de nada. Y nosotros no estamos atrás de la obra, no vemos con un sobrestante de obra o con una persona que haga seguimiento cómo está construyendo, si está aplicando buenas normas. Después nos pasa la factura por el trabajo realizado y por comodidad una persona se la autoriza y le paga, porque si no le paga no sigue construyendo. El control y la supervisión de la obra es muy importante, no solo a lo largo de la construcción, sino como control de la factura, porque el contratista me va a facturar por kilómetro tendido, se va a llevar material de nuestro depósito, tenemos que hacer un control de materiales, control de cantidad y calidad del trabajo realizado. Cuando salimos a medir, con cualquier instrumento que salgamos a medir, con un medidor de potencia o con un OTDR, vamos a necesitar conectarnos a la red, conectarnos a una caja, conectarnos a un panel, a un patch panel. Y para eso es fundamental asegurarnos antes de conectar que el patch, porque el conector que vayamos a utilizar esté limpio. Esto es de suma importancia porque no solo va a afectar al resultado de la medición, sino porque la suciedad que puede tener el conector de ese patchcore se va propagando, vamos contaminando el conector de otro dispositivo, vamos contaminando el conector de un panel de conexión. Y los conectores tienen diferentes zonas de importancia o de gravedad en cuanto a la suciedad. No es lo mismo una suciedad que está justo sobre el núcleo de la fibra, que es justamente por donde viaja la luz, que sobre el core, sobre el cladding o sobre la ferrula. Entonces, la tolerancia a la suciedad no es la misma en distintos puntos del conector. Y para hacer eso más fácil, los instrumentos de medición tienen herramientas de análisis que me permiten decir pasa, no pasa, no queda todo librado al juicio del técnico, al juicio de la persona. Estas manchas, según se trate de partículas de polvo, de aceite o demás, van a tener distinta forma y para eliminarla, antes de eliminarla, para verla, porque eso no es apreciable a simple vista, vamos a tener microscopios especiales, que puede ser un simple microscopio óptico, donde yo lo voy a ver a través de lentes, o un microscopio electrónico que me lo va a mostrar en una pantalla. Ya el microscopio electrónico puede estar asociado con un software de análisis que simplifique la decisión de pasa o no pasa de un operador humano. Esto en general puede verse sobre una pantalla de un teléfono o se conecta a un OTDR y la misma pantalla en la cual yo visualizo el trazo de la fibra me permite ver el estado del conector. Tenemos que tener en cuenta que aparte vamos a encontrarnos con dos tipos de conectores. Vamos a tener conectores de factor de forma pequeño, como son los conectores LC, que tienen una ferrula más chica, y conectores SC o FC, donde la ferrula es grande. Entonces, la boquilla del microscopio, o el microscopio tiene diferentes boquillas para adaptarse a uno u otro tipo de conector. Incluso
inspeccionar el conector en los ODF, en los patch panel, porque muchas veces no le prestamos atención, pero es el conector al cual accedemos muchas veces en conexiones y desconexiones y que estamos contaminando con la suciedad de un patch core sucio, de un patch core usado. Para la limpieza vamos a tener, ahí abajo vemos la común lapicera que tiene dentro una cinta limpiadora muy fina y que hacemos como un clic y con cada clic corre y va frotando suavemente la ferrula y va exponiendo un nuevo tramo de la cinta, un tramo limpio. Tenemos después arriba a la derecha las cartucheras, que también tenemos un trazo de cinta más gruesa sobre lo cual desplazamos el conector. Es importante desplazarla en forma lineal y en un solo sentido, sin hacer demasiada fuerza. Después tenemos los paños que se humedecen en alcohol isopropílico. Ahí también la limpieza la hacemos a mano. Insisto, lo importante es desplazamiento lineal, no apoyar el paño sobre una superficie dura y desplazar el conector después arriba, porque corremos el riesgo de rayar el conector. Tenemos que tener en cuenta que una vez que el conector lo rayamos, se dañó la ferrula, ya el conector es irrecuperable. Muchos a veces dicen, bueno, me lo limpio en la camisa, adiós conector, es lo peor que podemos hacer. Sí, a veces le soplamos. Bueno, pruebas con OTDR podemos hacer en 3 puntos. Podemos hacer desde la cabecera, podemos hacer desde el conector de la caja donde vamos a conectar los clientes o desde el domicilio del cliente, y si pudiéramos hacerlo desde el primer nivel de división. Lo ideal es poder hacerlo en los 3 puntos. Lo ideal es poder hacerlo antes de activar la red, porque una vez activada la red, si yo quiero medir desde la cabecera, tengo que poner un multiplexor óptico y tengo que trabajar en una longitud de onda que no interfiera con ninguna de las de servicio. Antes de activar, yo puedo medir en el punto intermedio. Todavía no fusioné en el splitter del primer nivel, pero después de activar con la red en servicio no puedo hacer mediciones en el nivel intermedio. Y finalmente, en el extremo del cliente, puedo medir, siempre puedo medir incluso después de activar, pero tengo que tener en cuenta 2 cosas. Primero, como la fibra ya está en servicio, la fibra está iluminada y tengo 1490 nanómetros de downstream del OLT y tengo 1550 nanómetros de televisión. Y la señal de televisión es mucho más alta que la señal de datos. Entonces, si yo conecto el OTDR, lo que voy a hacer es quemar el OTDR, porque toda esa potencia llegando al fotodiodo del OTDR me lo va a quemar. La mayoría de los OTDR me alertan y me dicen, ojo que la fibra está iluminada, me prenden un cartel rojo, o sea, desconectala rápido porque si no lo vas a dañar. Y hay OTDR que ya uno pide con una función especial, que es un OTDR filtrado, que filtra esas longitudes de onda y lo que inyecta es una lambda de 1625 nanómetros para poder medir hacia atrás. Uno de los parámetros principales del OTDR es el rango dinámico.
Porque, ¿qué es lo que hace el OTDR? Inyecta un pulso de luz y va viendo la señal que por backscattering le viene para atrás. Esa pendiente del trazo es la atenuación propia de la fibra óptica. Y el rango dinámico me está diciendo hasta qué nivel de atenuación puedo ver con el OTDR antes que esa potencia que yo inyecté llegue al piso de ruido. En realidad no es hasta el piso de ruido, sino encima tener un margen de seguridad más arriba. Y como ven ahí, hay dos formas de definir el rango dinámico. Una que es con respecto al valor eficaz del piso de ruido y otra con respecto al 98% del pico de ruido. Y como estoy tomando diferentes referencias, el valor del rango dinámico que me van a indicar es distinto. La diferencia puede estar en 1,5 dB aproximadamente. Encima, sobre el valor eficaz del ruido, yo quiero llegar a tener 6,6 dB de margen de seguridad para no llegar prácticamente enterrado en el ruido. ¿Y con qué juegan los OTDRs para tener mayor rango dinámico? Una es mayor energía en el pulso que yo inyecto. ¿Y cómo consigue mayor energía? Mayor ancho del pulso. Y la otra es mejor sensibilidad en la recepción. Pero ¿qué pasa con el ancho de pulso? Cuanto más ancho es el pulso, me aparece otro factor que es la zona muerta. ¿Qué es la zona muerta? Si tengo dos eventos muy cercanos que caen dentro del ancho de ese pulso, no los voy a poder diferenciar. Y voy a tener dos tipos de zona muerta. Una zona muerta de evento, que significa que esos dos eventos, esas dos discontinuidades, yo las voy a ver como una sola. No me voy a dar cuenta que hay dos. Y otra es la zona muerta de atenuación. Si bien me voy a dar cuenta que hay dos eventos distintos, están todavía demasiado juntos como para que yo pueda diferenciar qué atenuación le corresponde a cada uno. Acá lo vemos en el dibujo. El pulso original que yo inyecto sería el negro, pero llegando al fotodiodo, lo que yo estoy viendo es el pulso rojo. ¿Qué significa? En realidad no voy a recibir un flanco tan abrupto, sino que el fotodiodo tiene una lentitud de respuesta y lo voy a ver medio redondeado. Y después, como se saturó el fotodiodo por ese pulso, el tiempo de recuperación va a ser un poco más largo. O sea, lo que realmente va a afectar a mi medición es el pulso rojo y no el pulso negro. O sea, todavía es un poco peor. Y ven cómo la zona muerta de evento es esta, que es más chiquita. Cuando dos eventos que están dentro de esa zona, para mí van a ser uno solo. Y la zona muerta de atenuación es esta, donde si bien voy a darme cuenta que hay dos eventos, no voy a poder conocer claramente cuál es la atenuación que corresponde a cada uno. Y aquí vemos en esta tabla cómo varía, de acuerdo al ancho del pulso, el rango dinámico y la zona muerta. Fíjense, en el último caso, el pulso de 20 microsegundos me da un rango dinámico muy grande,
40 a 43 dB, pero la zona muerta y zona de eventos me da de 2 kilómetros. En realidad esto es mucho más de lo que yo necesito en FTTH. En FTTH, para pasar 2 cajas de división por 8, voy a necesitar 20 dB. Entonces voy a estar o con 1 microsegundo o con 200 milisegundos. Con 200 milisegundos quizás estoy demasiado justo en el rango dinámico, pero con 1 microsegundo, fíjense que la zona muerta y la zona de evento es de 122 metros. ¿Qué significa esto? Que en mi red, si está muy cerca el primer nivel de splitting y la caja terminal, porque capaz que el splitter por 8 lo tengo en un cruce de calles, y después tengo en una cruz las 8 cajas, y están a menos de 100 metros. Para mí, con el OTDR las voy a ver todas juntas. ¿Sí? Eso es complicado con el OTDR cuando los 2 niveles están muy juntos. Bueno, es un caso con especificación. Sí. En ese caso se podría usar una bobina de lanzamiento. No, la bobina de lanzamiento es cuando yo quiero identificar un evento que está muy cercano. Por ejemplo, cuando yo me voy a conectar a un ODF y quiero ver el conector del ODF, voy a tener que agregar una bobina de lanzamiento. En el caso donde tengo las 2 muy cerca, lo ideal es, antes de construir, porque cuando está funcionando ya es más difícil, medir de los 2 lados. Entonces, desde la cabecera voy a poder medir sin ningún problema, desde la cabecera hasta el primer nivel de división. Incluso voy a poder trabajar con un pulso muy angosto para tener buena granularidad. Le puedo dar un poco más de ancho de pulso como para poder pasar los primeros 10 dB y quizá ver esa primer caída y hasta el segundo divisor. Pero no voy a poder pasar al segundo divisor porque si quiero pasar al segundo divisor voy a tener que darle mucha más energía. Eventualmente después hago al revés, miro desde el segundo divisor hacia arriba, o de la casa del cliente hacia arriba. En todas las mediciones con OTDR hay que jugar con la longitud de onda, con la potencia y tratar de medir de los 2 lados. Y ahora vamos a ver otro problemita que también nos surge. Acá lo que está marcando es la atenuación de la zona muerta. Estos son OTDRs comerciales de Viavi y para distintos modelos que tienen diferente rango dinámico, ven cómo en lo que es la zona muerta habla de 25 metros después de 15 dB, 25 metros después de 15 dB, 15 metros después de 15 dB. O sea, el tercero, que tiene mayor rango dinámico, además se ve que trabaja sobre una mejor sensibilidad en el receptor del OTDR para que la zona muerta se reduzca. Los eventos que vemos con el OTDR pueden ser reflectivos o no. En el caso de un empalme de fusión, es un evento no reflectivo, solamente vamos a ver un escalón que es la atenuación. Un empalme mecánico es un evento reflexivo, vamos a tener un pico por la reflexión y un escalón por la atenuación. Una curvatura es no reflectivo y el corte final de la fibra es una reflexión y después ya nos enterramos en el piso de ruido porque se acabó la fibra. Bueno, una primera medición es el cable feeder. Podemos jugar con un pulso angosto porque solamente vamos a tener un tramo de fibra que podrán ser hasta 20 kilómetros para un OTDR
es una distancia corta. Con un pulso angosto vamos a tener posibilidad de ver eventos, claramente eventos como problemas con curvatura o el armado de una caja de empalme. Y ahí vemos donde llegamos al primer nivel de splitting, que todavía en este caso no está fusionado, por eso la fibra termina con una reflexión. Cuando tenemos divisores encadenados y es un solo camino, o sea, estaríamos midiendo desde el final hacia arriba, vamos a ver los dos escalones, siempre que nos dé el rango de la zona muerta de evento y atenuación. Aquí vemos los dos escalones, y ya digo nuevamente, midiendo desde el extremo del cliente hacia la cabecera, o sea, todo este tramo sería el feeder. Cuando tenemos la red armada y medimos desde la cabecera, ¿qué es lo que pasa? Ese pulso que manda el OTDR, cuando llega al primer nivel de splitting, se abren 8 pulsos. Entonces vamos a ver múltiples finales de línea. Y lo que estamos viendo no sabemos realmente a qué corresponde. O sea, es muy confuso cuando medimos desde la cabecera una fibra que se va abriendo en múltiples caminos. Desde el final hacia la cabecera es un único camino. Desde la cabecera hacia el final tenemos múltiples finales. El siguiente es medir potencia, es un poco verificar lo que les había indicado antes, que llegamos a cada puerto de la caja NAP con al menos 23 dB, porque si dejamos 2 dB más para la instalación domiciliaria, aseguramos de esa manera que si en la caja tengo menos 23, en el cliente voy a tener menos 25 y me van a quedar como margen 2 dB de seguridad. Esto lo puse porque alguna vez me preguntaron la norma que dice. Estos son los valores que dice la norma GPON y la norma IPON en cuanto a rangos de atenuación, potencias, etc. Acá vemos también que hablan del rango hasta 20 kilómetros. Y ahí fíjense que habla de rango lógico y rango físico típico. El rango típico en GPON es de 20 kilómetros con un split por 64 o por 128. Pero si yo en vez de dividir por 64 divido por 32, podría llegar más lejos. Si en vez de dividir por 32 divido por 16, puedo llegar más lejos. Si divido por 8, puedo llegar más lejos. ¿Pero hasta cuándo? Bueno, por eso ahí habla de 60 kilómetros lógicos, porque la norma compensa cuándo va a transmitir cada ONT en función de la distancia al OLT, porque se le asigna a cada ONT una ventana de transmisión, y para llegar a la OLT en la ventana de transmisión que le fue asignada, tiene que empezar a transmitir antes. ¿Cuánto antes? Y según a qué distancia esté. Y la máxima distancia que puede compensar es 60 kilómetros. No lo vamos a usar nunca, 60 kilómetros. Pero sí puede ser que en algún caso extremo, en vez de dividir por 64, dividan por 32 para llegar a algún conjunto de casas dispersas que estén a 30 kilómetros. O sea,
¿Puedo extenderme más de 20, 25 kilómetros dividiendo menos? Sí, es otro recurso. No voy capaz a armar un hub o poner un OLT remoto para dar servicio a 20 clientes que tengo dispersos. Llego y divido por 16, porque no todos van a ser clientes. ¿Sí? También, por norma, están especificados los valores típicos y máximos de los conectores y los divisores. Y bueno, acá se hizo un cálculo de 5 kilómetros de fibra hasta el primer nivel de división, un splitter por 32, 1 kilómetro de fibra, y dan los valores típicos. Nuevamente, estos son cifras dadas por norma. Y aquí va un poco lo que hablábamos antes, cuando mencionaban si hacemos las cuentas con valor típico o con peor caso, tomando el menor valor de potencia y el mayor valor de atenuación. Fíjense que para un caso de 10 kilómetros, 5 fusiones, 2 divisores por 8, el EDFA multiplexer que inserta 0,8, 1 dB, llegamos a la caja NAP con menos 20,8 dB. Si en vez de tener 10 kilómetros tuviéramos 20, los 10 kilómetros de fibra eran 2,2 dB, llegaríamos con menos 23 dB. Y es valor típico aceptable, 23 dB en la caja NAP, menos 23 dB en la caja NAP, menos 25 dB en la casa del cliente, menos 27 de umbral. Pero ¿qué pasa si hubiéramos hecho ese mismo cálculo con el peor caso? Fíjense que nos vamos de menos 20 a menos 29. O sea, hacer todo en el peor caso es demasiado malo. Lo que sí tenemos que asegurarnos que estamos trabajando con materiales de buena calidad y más o menos estamos dentro de los rangos aceptables de valores típicos. Y pasamos a la tercera.